Ya estamos listos, estamos al aire. Ok, a ver. Buenas tardes a todos los amigos de Agencia de Noticias Guerrero y a los amigos que nos ven a través de la página de Manuel Chacón, su servidor. Y bueno, estoy en Xochitlahuaca, Guerrero, el Reino Amusgo. Y bueno, ahora en el primer concierto virtual de Agencia de Noticias Guerrero y Manuel Chacón. Bueno, como primer invitado tengo a un amigo que conocí hace ya casi un año. Epa, Y bueno, él es Irving Sandy. correcto. Bueno, porque no habla musgo, entonces, a ver, Irving Sandy. Irving Sandy, Irving Sandy. ¿qué significa? El diablo. Irving el Diablo. El diablo, claro. Y bueno, él es un músico, pues, que canta música de la región, chilenas, boleros, ¿qué más? Manguitos. Guapangos. Y bueno, pues ahorita vamos a conocer, pues, todo el repertorio que él tiene y tiene sus músicos, su bailarina, tiene más bailarinas, tiene un gran equipo y bueno, pues ahorita solo nos acompaña una bailarina, pero bueno, a ver, ¿quiénes más están aquí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Isaac. Como ya decía, soy uno de los músicos de Irving Sandy y estamos aquí para el primer concierto virtual dedicado para ustedes desde casita, desde todas partes de donde nos puedan ver esta transmisión en vivo. Gracias. Y por acá tenemos en las percusiones. Shmah Yonaya, mi nombre es Carlos y pues estoy en las percusiones con Irving el cajón, parte del ambiente. Y ahí saludos a todos. Y bueno, por allá tenemos a... Mi nombre es Levit Mateo Morales, soy bajista y le intento ayudar un poco a mi camarada Irving Sandy. Pues ahí estamos. Ok, muchas gracias. Bueno, iniciamos con este concierto virtual de Irving Sandy. Ok. Semanjona nama he kundia yo. Satson yo di nawana nam an thau ka chpai na gulasi na kan chpai. Hochi ore da ni chinda shan e chu suru sahawa. Te ya kan sem na na chawa na kulan na chana cham ya. Lo ma kiu Isaac y Carlos nama khoti ka ham ku na la chu na ka ham wa. No lo he ti Levi dati Ernesto ti Mateo Guadalupe ti kui ti nahawa na de na nese mo no na makenya lo cham ti Ernesto Mateo kui músico tradicional do moderno no Rocío na ta na ham na mate nai ha na kulak oyo na ku thain te ya cham hochi o yu na yu chena manau yu kan te yu ho na ku lol hai mai do na kal ho ya na kan yu chana en ninko na kulo na do tika chu na yo sam yo ho chi lo nan to na kyo kan sim na ndi pueblito mío, yo te vengo a cantar esta chilena mía de mi pueblo Zulja. A música bonita, repletas con flores, repletas de amores, de mi pueblo Zulja. A música bonitas, repletas con flores, repletas de
Cái chuyện hòa mà khi yêu làm school nào mà chân nặng chán là tham gia thôi tay của mà hiện tại yêu đi họ nan số tin ai lo chân này. Y bueno, amigos de Agencia de Noticias Guerrero, los que se acaban de conectar, pues les comento otra vez, estamos con Irving Santí desde Xochitlahuaca, Guerrero, y bueno, espero y haya sido del agrado de todos ustedes esta canción que se llama Pueblito mío. Pueblito Mío, Y la siguiente es Calcuenda Choa, vuelve a tus raíces. Vuelve a tus raíces. Bueno, a ver, saludos a todos, comenten, compartan. Les recuerdo, estamos en el Reino Amusgo, Xochitlahuaca, Guerrero, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Y bueno, como dijimos, este es un concierto virtual, pues seguimos con más canciones. Y la siguiente es... Calcuenda Choa.
sulha amta danyo atishmao yusku yus at sulha danyo atishmao yusku yus at sulha. Hochi mantello chiwa na tsokan senwa ona nechema yo dati tsun ayon ayo ton joa yo renju. Y bueno, amigos y amigas de Agencia de Noticias Guerrero y a los amigos de la página de Manuel Chacón, pues bueno, espero estén disfrutando la música. Bueno, Irving, a ver, cuéntanos, ¿a qué edad empezaste? ¿Cómo se dio esto de la música en ti y con tus compañeros? Bueno, yo empecé desde muy temprana edad, ¿no? No hablaba muy bien el español como ahora. Lo aprendí muy bien en la secundaria y pues tuve un padre que es músico, entonces fui aprendiendo pues viéndolo, ¿no? Y después pues estuve con varios amigos que son de Cosoyoapan y aprendiendo de ellos, ¿no? De la música, igual de la guitarra. Y pues la gente me decía, oye, están bien tus composiciones, ¿por qué no lo cantas, las grabas? Y pues me convencieron y empecé a buscar a estos amigos y a grabar y a echar la carrera para adelante. Y hemos salido a la Ciudad de México, Tlapa de Comonfort, bueno, en la Ciudad de México muchos lados, ¿no? En el centro, en el CEU, en las islas, en Coyoacán. Me presento en muchos lugares de la Ciudad de México. Y bueno, aquí también en las fiestas patronales, ¿no? De las fiestas como ahora también de San Miguel, que ya están las fiestas, los cohetes por ahí tronando. Entonces así empecé la carrera, la gente me impulsó, me dijo, oye, está bien tus canciones, mencionas esto, es nuestra cultura, y pues va, así. Yepa. Así es. Y bueno, además de la música, ¿tienes alguna otra profesión, otra carrera? Sí, bueno, ahorita tengo mi licenciatura en creación literaria, ¿no? Es en letras. Entonces, como estoy en composición, pues estoy metido en letras y también un poco de ingeniero de grabación, ¿no? Okay. Y pues también tatúo, hago tatuajes rescatando figuras de los bonitos huipiles, tatuando a los chavos de aquí para que no se tatúen otra cosa, ¿no? Entonces, Okay. sí, pues son mis oficios. Ok, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero me faltó presentar a un integrante. Y bueno, la bailarina, a ver, pásale, para que nos diga su nombre. Acá, para que todos te vean aquí con tus compañeros. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Rocío Maldonado Caballero y estudio en Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable. Y pues ahora me tocó acompañar al compañero Irving y a los otros integrantes, claro. Saludos. Ok, muchas gracias. Y bueno, como les decía, pues Irving tiene todo un equipo de músicos. Aquí toca la charrasca, el amigo Carlos toca el cajón. Bueno, ya está el otro compañero que toca el bajo. Y bueno, pues continuamos porque esto es un concierto virtual y seguimos con más música. Se pongan cómodos todos, que seguimos con otros temitas. Y esto es un bolerito que compuse hacia el pueblo de Xochitlahuaca, viendo las relaciones de mi gente, ¿no? Las muchachas en el cerrito, con el huipil y descalzas, ¿no? Súper hermosas e inspiradoras, ¿no? Entonces escribí esta canción, ¿no? Que es sobre una pareja y o hay un desamor ahí. Entonces, esto se llama Dia Shokatio y dice así.
một trái đi without her. Quỳ xuôi hà tình cho na hà ta na a u te u ta ne katsu quan thiên đi without her. Quỳ xuôi hà kiêu yang con dia hà một trái cho cả yêu. Quỳ xuôi hà kiêu yang con dia hà một trái cho cả yêu. Dia một trái cho cả yêu. Thank you. Quỳ xuôi hà kiêu yang con dia hà một trái cho cả yêu. Quỳ xuôi hà kiêu yang con dia hà một trái cho cả yêu. Cho cả yêu. Cho cả yêu. Y bueno, pues bueno, a ver, cuéntanos cuántas canciones tienes de autoría, ya totalmente escritas, acabadas, registradas también. Pues no hacemos ese show de registrar aquí, somos el pueblo y pues no creo que alguien lo haría igual que nosotros. Entonces no hay necesidad. Llevo como 15 a como 18 temas compuesta por mí y pues tengo 4 discos que son 60 canciones, que unas son interpretaciones, entre composiciones mías, 60 canciones en 4 discos. Ok. ¿Y qué otros lugares, obviamente dices que te has presentado en la Ciudad de México, qué otros lugares has visitado ya con tu proyecto musical? Híjole, pues hemos empezado con nuestros hermanos, hemos empezado desde Cerro Verde, Cerro Bronco, todas las localidades de para abajo. Entonces empezamos desde la montaña de Cerro Bronco, empezamos allá a hacer un programa con todas las bailarinas, se llamó Club Ambulante Comunitario. Salíamos todos los viernes y tocábamos allá por las mañanas, ya después de que los señores fueron al campo y las señoras ya echaron la tortilla. Ya en la tarde anunciaban o voceaban y ya tocábamos, llevábamos todo nuestro equipo y nos presentábamos para ellos, porque mis canciones es para mi gente, ¿no? Es para mi gente que trabaja en el campo, que sabe de sol a sol. Entonces empezamos desde allá, venimos bajando, pero ya no terminamos por toda esta desgracia de la pandemia y algunas cuestiones económicas, ¿no? Entonces sabemos que aquí no hay apoyo, ¿no? Aquí no hay apoyo, esta carrera lo hacemos solito, ningún apoyo, ninguno. Lo hacemos por nosotros, por nuestro espíritu de ser amuzgos, orgullosos. Entonces, este proyecto ha andado así y va a seguir, se nota pues, o sea, la gente le está gustando. Y pues así empezó todo y tocamos en esas localidades que se presentó mucha gente y a mí me encanta que la gente, ¿no?, de los cerros escuchen primero mis canciones y ya luego después voy a la ciudad, que ellos no entienden qué digo, ¿no? Entonces se los canto, pero en sí la gente de aquí se los presento primero y me dicen, oye, ahí suena acá, ¿por qué no dices esto? Hay correcciones con mi gente, entonces trabajamos en conjunto.
Sí ha sido muy bien aceptado tu proyecto aquí en tu región. Sí, mi proyecto sí, pero mi nombre no. Todavía le temen por los... Por el significado. sí, porque aquí la gente es muy religiosa, muy religión, miedosa, ¿no? A la muerte, ¿no? Algo... Recuérdanos qué significa Sandí. Sanji, eso es pues el diablo o el espíritu del diablo o alguna maldad que allí para romper los estereotipos de la iglesia, ¿no? Que pronuncien ese nombre, ¿no? Sanji, que es muy bonito y muy fuerte de pronunciarlo. Entonces me puse así y han aceptado mi proyecto, pero mi nombre no, ¿no? Pero pues poco a poco. Pero bueno, nos quedamos con Irving Sandí. Epa. Y seguimos con otro temita. Esa se lo escribí a mi abuela, aún viva. Mi abuela se llama Lucía en namusco, en español, pero en namusco le decimos Cia. Entonces le compuse esta canción porque todas las mañanas me levanto, a veces voy pues a visitarlos, ¿no? Viven cerca de la casa. Qué bueno tener los abuelos y ver qué hacen, ¿no? Con sus prendas, el vivir con los animales, el cómo hablar con la gente. Le compuse esta canción y esto dice así. Cuenta A ver, ¿qué nos estás compartiendo en tu idioma? Pues le digo que es una canción donde menciona a la mujer como con huipil, floreada, ¿no? Entonces le mando saludo a todas las señoras que visten así y a las chavitas que aún recuperan ese ser. Bueno, pues buenos saludos a todos los amigos que están conectados a través de tu página,
a través de la página Agencia de Noticias Guerrero. Recuerden, pueden dejarnos sus comentarios, darle una reacción y comentar, compartir. Y los que se acaban de conectar, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Xochistlahuaca, Guerrero, el Reino Amusgo, con el amigo Irving Sandí y todo su equipo de músicos y su bailarina. Pues bueno, a ver, Irving, ahora vamos a pasar con tus músicos para que nos platiquen también cómo se han sentido en este proyecto. Bueno, en mi caso, ¿cómo me he sentido? La verdad es que yo me he sentido muy bien. Lo veo como una oportunidad. No es como algo casi obligatorio o algo que yo necesitaba. Bueno, sí lo necesitaba, pero no era algo que él me presionara para hacer. Así que para mí, esta oportunidad me ha servido mucho a mí, tal como una persona musga, de rescatar algunas cosas que siempre desde los tiempos antiguos de nuestros abuelos han hecho, y ahora pues con el apoyo de las tecnologías, qué mejor manera de hacerlo de esta manera, ¿no? Rescatar lo que es la charrasca. Para mí fue algo muy bonito. No simplemente toco la charrasca, pero pues ahorita me siento muy a gusto con este instrumento y gracias a él pude llegar con todos ellos, conocerlos, y me he sentido mucho mejor hasta ahora. Así es, y bueno, los que no conocen la charrasca es esto que tenemos aquí, que es una quijada de... Es una quijada de caballo o de mula, es de una bestia de carga, pues, es de una mula, de un burro, de un caballo, ya puede ser de cualquiera de esos dos. Tiene un procedimiento y pues se ha tomado en cuenta como un instrumento de percusión, ¿sí? Se ha usado muchas veces en la danza de los diablos, en algunas otras interpretaciones de violín de nuestros abuelos de Sulha, aquí en Guerrero, en la costa de Guerrero. Toda la región Amusga, todos los Nango y Namtá, lo han estado usando desde hace mucho tiempo, y qué bueno que ahorita pues también lo estamos recuperando con Irving Sandí. Así es, bueno, como ya lo dijo, la charrasca es la quijada de una mula, un burro, un caballo, que acá en la región de la Costa Chica, obviamente es más reconocida por ser un instrumento de la danza de los diablos. Claro. Y bueno, del diablo, Irving Sandí, que bueno, tiene que hacerle honor al nombre. Y aquí estamos con... Y pues ya había mencionado, mi nombre es Carlos Mar, y pues vengo manejando las percusiones con Irving. Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, he estado incluido ahí en su proyecto, y pues es un gusto, ¿no? Rescatar lo que es nuestra identidad, ¿no? Y dar a conocer eso, lo que somos, amusgos, nuestro idioma, nuestras percusiones, la charrasca, el cajón. Y pues es muy bueno, la gente ya como que va conociendo todo eso y es bueno. Ok, perfecto. A ver, me voy a cruzar. Vamos acá con el joven del bajo. Mateo. Pues me he sentido bien, y gracias a Irving Sandí que me invitó a su proyecto, ¿verdad? Pues yo no llevo mucho con él, apenas vengo entrando, y pues la verdad me siento muy contento por su invitación. Ok, perfecto. Pues bueno, a la bailarina ya la conocemos, ya la presentamos, y faltan más bailarinas, pero desafortunadamente no pudieron venir por otros compromisos. A ver, canciones ya reconocidas a nivel nacional, ¿tienes alguna en tu repertorio? Pues son de las que tocamos como Pueblito Mío, que fueron los primeros que lancé en el 2013 con unos videoclips, y ¡pum! He visto que le echan vistazo en los Estados Unidos, en partes, ¿no? Entonces a veces me escriben, ¿no? Oye, qué chido lo que haces, me hiciste recordar nuestro pueblo, ¿no? Mencionando y mostrando la imagen, ¿no? De cómo aún es la costumbre que aún permanece en Xochitl. Entonces, pues, son uno de los temas, casi todos esos temas son de los principales reconocidos. Entonces, son joyitas como para todo el público ahorita que anda conectado. Escúchenla, son nuestras joyitas, y pues comenten, comparten
Y si les agrada, hacemos otra transmisión y serían otras canciones, ya nos escriben, boleros si quieren, tenemos repertorio de boleros, guapangos, chilenitas, claro, y pura música en Amuso igual. Ok, perfecto. Pues seguimos con el concierto virtual. A ver, ¿con qué tema continuamos? Ese es un tema muy importante porque yo conocí a un buen hombre aquí, un párroco llamado Máximo Gómez. Él ayudó bastante al pueblo a abrir la brecha de aquí a Ometepec, por eso pudiste llegar. La luz, por eso podemos transmitir. El agua, el agüita que estaba tomando, ¿no? Una cooperativa que alguna gente se apoderaron de ella. Entonces, hizo todo eso, ayudó mucho al pueblo de Xochislahuaca y yo fui a Toyac a darle las gracias porque soy un hombre sensible en esas cuestiones de las composiciones. Fui, lo conocí y me dio una letra de su composición, me dio unas estrofas y me dijo, ten, esto hazlo música. Y me lo traje, lo hice música y fui otra vez a Toyac y se los canté y le gustó bastante. Estuvimos charlando y pues esta canción es de su autoría, pero la música es de nuestra autoría. Se llama Mi Bella Xochis. Ok, perfecto. Continuamos. Continuamos. Bueno, esto dice así, Mi Bella Xochis, para toda la gente de Xochis, de donde nos escuchan. Pues ya nos presentamos un poco nuestros instrumentos de uso tradicionales, ¿no? Entonces va esta cancioncita titulada Mi Bella Xochis. Y esto dice así. Adiós mi bella Xochis, mi amor te quedará. Voy a beber tus labios de amor y un rato será tu paz. Ay, con las golondrinas que anidan en tu muro, te dejo mi saludo de tarde, el viento te los traerá. En el río de San Pedro, que trae gente a tus pies, te dejo mis recuerdos, son cristalinos, tú bien los ves. Si en tus noches de plata escuchas un cantar, tú nunca has sido ingrata, yo serenata te vengo a dar. Adiós mi bella Xochis, mi amor te quedará. Voy a beber tus labios de amor y un rato será tu paz. Ay, con las golondrinas que anidan en tu muro, te dejo mi saludo de tarde, el viento te los traerá. Y bueno, a todos los amigos seguidores de Irving, a todos los amigos seguidores de Agencia de Noticias Guerrero, espero estén disfrutando la música tradicional de Xochitlahuaca. Y bueno, a ver, coméntanos en dónde pueden encontrar tu música. Claro, pues ahorita tenemos más material en YouTube, ¿no? Ahí tenemos un poco más de material, primer disco, el segundo, tercer disco. En Face apenas estamos logrando subir cada disco, bueno, pista video, para que la gente, como veo que tiene más acceso al Face, entonces estamos tomando en cuenta mucho eso para nuestro público y estamos trabajando para limpiar las pistas y subirlas, ¿no?, en el Face.
Pero ahorita pueden encontrarlo en YouTube, SoundCloud, en Vimeo también. Ok, YouTube, SoundCloud, Vimeo Epa. y obviamente Facebook, que ya lo estás trabajando. Claro. ¿Otras plataformas? No, Solo esos. Solo eso. Ok, sí, porque aquí, pues obviamente el público quiere saber, está interesado y está agradeciendo. Bueno, nos ve gente de diferentes partes del estado, de las 7 regiones, y agradece que estemos compartiendo con todos ustedes la música de Xochitlahuaca Guerrero, la música tradicional y sobre todo en la lengua materna que es el amuzgo. Epa. Pues bueno, continuamos con más canciones de Irving Sandí. Claro. Continuamos con... Esta es de nuestro paisano Álvaro Carrillo, ¿no? Ok. El amuleto, y luego una composición de Alfredo, del señor Alfredo, perdón por el apellido. Señor Alfredo, se llama Cosoyoapan. Él es de su autoría. Y bueno, nosotros nos encantó el tema y también el amuleto, y es un popurrí. Continuamos. Y esto dice así. Sal a bailar con ese, te lo permito. Y si te mira mucho, dile que pise con cuidadito. Sal a bailar con ese, te lo permito. Y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito. A la 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 la. Porque yo creo que siendo tan aguado no sirve niño ni pa'l recreo. A la 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 la. Porque yo creo que siendo tan aguado no sirve niño ni pa'l recreo. Si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. A la 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 la. Que me dé suerte para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte. A la 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 la. Que me dé suerte para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte. Si al despedirme muero, corazoncito, dile al que te acompañe que siempre se ande con cuidadito. Si al despedirme muero, corazoncito, dile al que te acompañe que siempre se ande con cuidadito. A la 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 la. Mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. A la 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 la. Mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. A la 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 la. Pero un ratito, porque si te descuidas, allá te quedas como angelito. A la 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 la. Pero un ratito, porque si te descuidas, allá te quedas como angelito. Un saludo a la gente de Cosoyoapan.
sobre Cosoyoapan, pueblo que está en las montañas de Guerrero y de Oaxaca. Dejen a mis hermanos pobladores de la sierra, dejen a mis hermanos pobladores de la sierra, mi lucha trabajando en vano por salir de la miseria. México no es tan bello como dice el presidente. Él no conoce la tierra ni ha vivido con mi gente. México no es tan bello como dice el presidente. Él no conoce la tierra ni ha vivido con mi gente. Artistas en sus telares me provocan embelezos. Artistas en sus telares me provocan embelezos. Trabajos que valen cientos y se los pagan a 10 pesos. Cacique de nuestros pueblos, portadores de miseria. Cacique de nuestros pueblos, portadores de miseria. El pueblo le hará justicia, la mala suerte les espera. México no es tan bello como dice el presidente. Él no conoce la sierra ni ha vivido con mi gente. México no es tan bello como dice el presidente. Él no conoce la sierra ni ha vivido con mi gente. Bueno, nos faltan los aplausos nada más, pero pueden comentar y darle una reacción, darle me encanta, que bueno, Claro. yo ya estaba disfrutando desde atrás. Muchísimas gracias y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Recuerdo la primera vez que te vi ya en concierto, que fue hace ya casi un año, en el mes de octubre me parece, que fue en la fiesta de San Miguel Arcángel. Claro, noche bohemia. En la noche bohemia, ahí en el atrio, y bueno, estuvieron muchos artistas, y yo la verdad ya te conocía, igual por redes sociales, Claro. buscando la música de la región, los boleros, las chilenas, y pues creo que me llevó la canción del amuleto a encontrarte, y la encontré con tu versión, Ya. y pues ya de ahí empecé a seguirte, recuerdo, y escuché todas las canciones, Mi pueblo, Xochitlahuaca, me parece, Mi pueblito, Xochitlahuaca, esa. Bueno, recuerdo los videos donde sales, bueno, estás en la calle, sale un señor caminando, bueno, tantas cosas, que en ese momento vi, yo me quedé, la verdad, muy impresionado por todo el arte, que dije, pues, está aquí cerca de Ometepec, está en Xochitlahuaca, y pues desafortunadamente digo, acá en Ometepec no lo conocemos, o no sé, al menos yo tal vez no te conocía. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en la región de la Costa Chica? Mi experiencia es más aprender. No, casi no tengo tantas presentaciones por mi estilo de tocar, mis letras, ¿no? Entonces, pero he tenido más que aprender de los músicos, ¿no? De los músicos que tocan en toda la Costa Chica, ¿no? He aprendido mucho de ellos, igual como este compañero, pues, gran bajista, toca con músicos de la región, ¿no? Aquí igual aprendí de ellos que toca músico de orquesta o bandas, ¿no? Entonces, aprendí de ellos así pues, a solucionar las cosas y pues casi me presento más en la Ciudad de México.
Sí, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Morelos, en esos lugares, en teatros de Coyoacán. Francisco Sosa, ahí sí me ven. Saludos, Francisco Sosa, a toda la teatro gente de la Ciudad de México. de México, que- mis paisanos en Ocalpan, para todos mis paisanos que están en tierras que La Paz, que Baja California, que los Estados Unidos. A los amigos que están en Estados Unidos, ya mandan saludos desde Carolina del Norte. Tenemos amigos en California Y también. hasta Alaska, hasta Alaska me han escrito un En compa Alaska, en que Canadá es- también hay que es de muchísima aquí, gente. siempre me escribe, mano, un saludote en Alaska, cúbrete chido. Vale. No, y es muy grato, la verdad, pues ver los comentarios, porque pues bueno, como una persona que se dedica a informar, pues ahí estoy, luego viendo los comentarios, obviamente, digo, pues hay que ver qué comentarios hay, buenos, malos, y pues muchos, obviamente, más bien todos, son comentarios positivos, comentarios constructivos, y bueno, que pues halagan y aplauden todo lo que tú haces, todo el arte, a los músicos, tus compañeros, la música, los arreglos, que pues la verdad yo me quedé, te digo, impresionado de la primera vez que te vi ahí en YouTube con los videos, empecé a seguirte en Instagram, que ya tenemos ahí Sí. tiempo siguiéndonos, Sí, sí. y pues de hace un año, pues obviamente ya me quedé yo también, ya que te vi en las fiestas patronales, pues dije, tengo que hacer algo, pero pues bueno, así se ha venido posponiendo, y bueno, ahora pues estamos aquí ya en tu casa. Muchas gracias, por cierto, por recibirme aquí en tu casa. A todos los amigos de Agencia de Noticias Guerrero, muchísimas gracias. Bueno, obviamente a tus seguidores también por darme el espacio, y a ti también. Claro. Y bueno, seguimos con más música. ¿Qué nos vas a compartir ahora? Nos vamos con una música muy representativa que escribí de la costa, se llama Besito Sabor a Coco. Besitos, sabor a ya la escuché esa también. Esas son palmeras. Buenísima, buenísima. Claro. Pues continuamos con más. Y esto dice Besito Sabor a Coco. Le voy a cantar a mi pueblo Xochislahuacán. Le voy a cantar a mi pueblo Xochislahuacán. Quizás ya lo conozca, se ha paseado por sus montañas. Quizás ya lo conozca, se ha paseado por sus montañas. Sus muscas bonitas como flor de azalea. Sus muscas bonitas como flor de azalea. Quizás ya conozca una musga muy bonita. Quizás ya conozca una musga bonita. Llévala pa'l río, llévala pa'l mar. Besito sabor a coco, besito sabor a coco. Y dice, ay mamá, 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 ay mamá. Sus musgas bonitas como flor de azalea.
musga bonita, llévala pa'l río, llévala pa'l mar. Besitos sabor a coco, besitos sabor a coco. Ay mamá, 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 ay mamá. Y eso fue Besitos Sabor a Coco. Los aplausos, por favor, que se vean las reacciones ahí en redes sociales, por favor, que se vean. Ayuden a compartir para que pues más gente conozca aquí al amigo Irving Sandí y a todo su equipo, a la bella bailarina que le están mandando saludos. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Rocío, ¿verdad? Le están mandando saludos ahí en redes sociales, todos los comentarios. Obviamente, por ser una mujer muy guapa, orgullosamente indígena, portando el huipil. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Irving? Pues yo soy muy agradecido por estar aquí, por compartir esos minutos en tu casa, en tu pueblo, Zulja. Y bueno, pues si tienen la oportunidad de venir a Xochistlahuaca, amigos, yo los invito para que vengan a conocer este maravilloso pueblo que, bueno, claro, tiene, con tan solo ver las calles, un huipil, te vas a llevar pues todo un día, creo, una semana, pues conociendo el huipil, el bordado, el significado que hay también, ¿no? Sí, ahí están plasmados todos nuestros cuentos, nuestra fauna, nuestra flora, nuestras montañas. Es algo, un códice impresionante. Así es. Sí. Y bueno, a ver, ahora coméntanos, ¿por qué el número 43 pues, que está atrás? Ya sabemos de la injusticia que siempre nos ha comido en este país, ¿no? La injusticia por nuestros hermanos, por mis hermanos, por mis amigos, ¿no? De Ayotzinapa, que hasta ahora siguen desaparecidos impresionantemente, ¿no? Que las autoridades no los encuentren, cosas que las autoridades siempre encuentran, ¿no? Todo que decir y ahora no encuentran nada, ¿no? Es impresionante de ellos. Entonces, pues me lastima mucho sentir eso hacia las madres, hacia los padres, sentir que no encuentras un hijo tuyo, un pedazo del alma que no encuentras, que aunque sea encontrarlo, sería bueno para derramar tus lágrimas, pero ni en eso, ¿no? Somos demasiado crueles en este mundo. Y por eso esta pancarta lo hizo el amigo artista Carlos Bruno Pineda, un artista plástico. Ahorita no vino, somos artistas, tenemos trabajo. Nos hizo esta manta, nos la mandó gratuitamente para recordar a nuestros hermanos. Entonces le doy muchas gracias a Carlos por el cartel, para recordar a nuestros hermanos caídos y pues que se solucione esto, por favor. ¿Qué canción nos puedes compartir? Ya algo más, otra canción más, perdón, de tu autoría, o alguna canción representativa también de Xochistlahuaca que no sea de tu autoría. Ok, a ver, vamos con una llamada Ironía que les gusta mucho, lo piden mucho, se llama Ironía. Así es, una canción muy famosa aquí en la región. Entonces, bueno, pues podemos ir con esa. Claro que sí. Que lo escuchen, mi estilo, cómo es mi estilo, si les encanta, la manita, chavas, un corazón, ya saben. Me divierte lo que sea, pero que le den una reacción y sobre todo que compartan la música de Irving para que todo el mundo vea el estilo, el género que él trae y bueno, el arte sobre todo. Claro. Bueno, y esto es Ironía, que todos muchos conocemos en la costa, y pues esto dice así.
este fuego que nos une y es pecado. Y cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado. Ironía de la vida, qué mala jugada del destino, pues nos dimos en el momento, en el sitio equivocado. Tú soltera, bonita y yo casado. Ironía de la vida, qué mala jugada del destino, pues nos dimos en el momento, en el sitio equivocado. Tú soltera, bonita y yo casado. Yo quisiera detener el tiempo para encontrarte de nuevo para mí, de hacerte reír, verte cantar y nunca llorar, y no van a hablar porque fuimos felices. Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo. Te propongo, mujer, que sea un misterio. ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo, no. Te propongo, mujer, que todo sea un misterio. Yo quisiera detener el tiempo para encontrarte de nuevo para mí, de hacerte reír, verte cantar, nunca llorar, no van a hablar porque fuimos felices. Ironía. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo a través de la página de Irving, a través de la página Agencia de Noticias Guerrero, recuerden, pueden darle una reacción, darle like, darle me encanta y compartir. Ayúdennos para que la música de la región de la Costa Chica, de Xochislahuaca, Guerrero, y de nuestro amigo Irving se dé a conocer. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hay muchísima gente conectada y obviamente comentando pues muchas cosas positivas. Agradecen que estés compartiendo con todos tu música y bueno, el estilo que tú tienes y sobre todo que es en tu lengua materna, el amuzgo, el ñondá. Y bueno, pues ya para terminar, porque ya tenemos casi una hora, ¿algún tema que nos quieras compartir en especial? Un tema de Xochislahuaca se llama Sulha y luego seguimos con otro y terminamos. Claro que sí. Claro. Esta se llama Sulha, fue escrita por el trío, un trío que también aprendí de ellos, los Tres Amuzgos. Ah, los Tres Amuzgos, Tres Amuzgos. buenísimos también. Buenísimos, ojalá y se junten para tocar otra vez, por favor. Amigos, Manuel, hay quien nos ves, Élfego, Márgaro, será muy bueno complacer a nuestro pueblo de Xochis, cantar nuestras canciones. Entonces vamos a interpretar una canción de ustedes, a ver si les gusta. Muchísimas gracias y bueno, pues yo me despido de una vez y los dejo con Irving Sandí. Muchas gracias a todos los amigos de Agencia de Noticias Guerrero por acompañarnos. Y bueno, espero que sigan compartiendo la música de la región de la Costa Chica, la música de Xochislahuaca, la música del estado de Guerrero. Muchas gracias y los dejo con Irving. Continuamos.
Esta se llama Sulha y dice así. Yo no soy cantor letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy amusgo y entiendo como mi lengua lo explica. Para
lo que mi lengua lo explica. Para mí la tierra es tan chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Con esta nos despido. Yo soy toro ruedo ajeno y corazón ruedo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salga otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que tengo yo, lo que el mundo truque yo, del mundo lo he de llevar. Soy musgo y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica, pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Y ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Y esto fue todo, amigos. Si nos quieren saludar o pedir algo, ahí estamos en los mensajes y por ahí podríamos transmitir nuevamente. Si llegamos a tanto público, podemos presentarnos otra vez. Manuel, despídete de la cámara. Pues bueno, muchas gracias a los amigos de Xochitlahuaca, a Irving, a todo el equipo por recibirme aquí en su pueblo, en su natal Zuljá. Saludos a todos, yo les agradezco enormemente por sus atenciones, por prestarme unos minutos de su tiempo. Aquí a Rocío, la hermosa bailarina, muchísimas gracias. Una hora bailando también. A Jorge, que estuvo ahí detrás de cámaras, en monitores. Muchísimas gracias también. Y pues a tu familia también por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias. Y doy gracias también a todos mis amigos. Muchas gracias. que a todos los músicos. Muchísimas gracias. Que ahorita nos vamos a tomar un agua, ¿verdad? Para el calor. Muchas gracias a todos.